conociendo el propósito de Dios. Según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Lo voy a leer una vez más porque son solo 2 versículos. Dice la palabra de Dios: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, ¿dónde? En vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. A ver, así sentaditos como están, vamos a orar, ¿ya? Ahora sí. Si usted puede levantar las manos, le invito a que lo haga conmigo. Vamos a orar. Padre, te honramos, vinimos a tu casa, vinimos a tu presencia para adorarte, para exaltarte, para darte gracias, Señor, porque por ti vivimos, por ti, Señor, existimos. Por tu gracia estamos aquí, Señor. Gracias por tu bondad, gracias, Señor, por esa misericordia eterna, por ese amor eterno con que nos amas. Te adoramos, Señor. Y también vinimos para oír tu voz, para recibir tu palabra de vida, Señor. Tu palabra que también nos encamina, nos dirige, nos instruye, nos alienta, también nos confronta, pero también nos alimenta. Señor, hemos abierto tu palabra, la hemos leído, ahora permítenos tener la atención y la comprensión. Háblanos por esta palabra, Señor. Habla mi vida, habla a cada vida que está recibiendo ahora mismo este mensaje de tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor. Abre nuestro sentido espiritual, danos comprensión, danos luz y revelación, Señor, para comprender cuál sea el buen propósito de tu voluntad para nuestra vida. Te damos gloria a ti y te agradecemos en el nombre de Jesús. Digan conmigo: amén. Muy bien. Ok. Entonces, el tema es conociendo el propósito de Dios. ¿Hay alguien que diga el tema? Sí, está caliente acá. Un poquito más que... Bueno, conociendo el propósito de Dios. ¿Ya? Y este es un tema, yo digo, un tema apasionante para muchos, ¿no? Porque todos, pienso yo que todos queremos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿Ya? Pero a la vez también parece que es como un misterio, ¿no? Porque aunque ciertamente todos quisiéramos saber el propósito de Dios, sin embargo a veces no todo el mundo lo llega a conocer, ¿verdad? No todos llegan a saber cuál es el propósito de Dios para su vida. Entonces hoy nos vamos a dar al trabajito, a la tareita de explicar. Espero que esta palabra, ¿verdad?, le ayude a clarificar, sobre todo tener, sí, eso, más claridad acerca del propósito de Dios. Y comenzando nomás, me gustaría hacer una diferencia, una pequeña diferencia entre lo que es el propósito de Dios y la voluntad de Dios. No es exactamente lo mismo. A veces se usan como sinónimos, en ciertos casos podría ser, pero en la mayoría de los casos son términos diferentes, ¿ok? Una cosa es el propósito de Dios, otra cosa es la voluntad de Dios. Para decirlo en términos sencillos, en términos comprensibles, la voluntad de Dios, podemos decir, es el deseo de Dios. La voluntad de Dios es la forma en que Dios quiere que vivamos. Por ejemplo, ¿no? La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿qué está revelando? El deseo de Dios para nosotros. ¿Cómo Él quiere que vivamos? En santidad, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, Dios quiere que vivamos practicando la justicia. Dios quiere que vivamos en obediencia. Dios quiere que vivamos en integridad, en honestidad. ¿Me estoy explicando? Entonces revela, ¿verdad?, cuál es el deseo de Dios para nosotros, ¿ok? Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Ya? Y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, correcto, ¿verdad? Entonces, y debemos conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Está revelada en su palabra. Ahora, el propósito de Dios es un poco diferente.
¿Qué viene a ser el propósito de Dios? Si la voluntad de Dios es el deseo de Dios para mi vida, que como quiere Dios que viva, o también qué debo elegir, ¿verdad? Sobre algo que es bueno, es malo, es beneficioso o no, está en la voluntad de Dios o no. Entonces, por medio de la palabra, por los principios de la palabra, vamos a conocer. Ahora bien, pero el propósito de Dios, también de una manera sencilla les puedo decir, es básicamente para qué usted y yo fuimos creados. Sencillamente así. Es saber, es conocer para qué fui creado. ¿Para qué usted fue creado? ¿Para qué Dios lo trajo a esta vida? Todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros no somos productos de la casualidad, no somos productos de porque papá y mamá se juntaron, se conocieron, intimaron y entonces salimos nosotros. No es solamente por eso, hermano, porque no es que cada vez que una pareja tiene una intimidad, nacen hijos, ¿cierto? No. Si no, imagínense, el mundo no alcanzaría, ¿no? Sí, entonces es cuando Dios quiere. Por eso la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Es Dios que los da como herencia, ¿ok? Todos los hijos, en cualquier condición que hayan nacido, son herencia de Dios, son un don de Dios, un regalo que Dios da. Amén. Ya, entonces, y debemos tomarlo así. Entonces, ahora bien, cada persona cuando nace ya con un propósito definido por Dios para su vida. El asunto es que esa persona debe conocer para qué fui creado. ¿Para qué fui creado? Es, por ejemplo, en mi caso, yo ya sé para qué fui creado. Es para hacer lo que estoy haciendo. Gracias a Dios, hace añitos ya pude conocer para qué fui creado, para qué Dios me hizo nacer y a eso dedico mi vida. Por eso no tengo que hacer más nada en la vida. Yo no puedo dedicarme a otra cosa. Como alguna vez he dicho, yo no tengo plan B, plan C, plan D. No. Para mí hay un solo plan que es el plan de Dios para mi vida. No hay otro plan. Y es todo lo que voy a hacer. Es todo lo que me voy a dedicar. Es todo lo que voy a vivir porque ya sé para qué Dios me hizo nacer en este mundo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Mire, voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, cómo quiere Dios que vivamos, ¿no? En integridad, en justicia, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el propósito de Dios es para que usted nació en esta vida. Para que usted, Dios lo trajo a esta vida. Para que usted ha sido creado. ¿Sí? Entonces, cuando digo esto, para que hemos sido creados, no todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, ministros de Dios, ¿no? Ojalá, cuánto me gustaría, pero si todos fuéramos pastores, ¿a quién van a pastorear? Obvio, ¿no? Entonces Dios es sabio, ¿ven? Entonces, quiero decir, no todos se van a dedicar a eso, pero algunos se pueden dedicar a ser agricultores, a ser carpinteros, a tener un oficio, otros a ser profesionales, ¿verdad? Otros tener un negocio. O sea, no hay problema y es necesario que cada uno encuentre el lugar para el cual Dios lo ha creado. Imagínense, aquí por la puerta, estamos nosotros en la avenida, ¿no? Por la puerta pasa exactamente, bueno, a veces no exactamente, pero yo tengo ya la hora en que pasa el camión de la basura. Aquí pasa a la 1 de la mañana. 1 de la mañana, ¿no? Y hasta aún para eso se necesita gente que tenga ¿cómo diríamos? Esa cualidad, esa capacidad, ¿sí? Para hacerlo bien, ¿no? Porque ellos, los que hacen bien su trabajo, dejan bien limpio, bien trabajado. Antes de que pase el camión, hay una señora que viene como media hora antes y va juntando todo, va limpiando, va recogiendo, de manera que el camión viene y ya, y la calle queda limpia cada mañana, cada madrugada. ¿Me estoy explicando? Porque hay gente que está haciendo su trabajo y sabe para qué está ahí. ¿Eh? Yo vi una vez, no sé si ustedes han visto esos reels, esos videos cortos que ponen, un joven, bueno, un joven adulto, ¿no? Trabajando, que recoge basura, pero lo hacía con tanta alegría, bailando, cantando, ¿verdad? Silbando y haciendo chistes con la gente y todo, o sea, disfrutaba su trabajo, ¿ve? ¿Ya? Y es una persona que se dedica a recolectar la basura. Y uno diría, no, pero es un oficio, ¿quién va a querer? No, hay gente que le gusta hacerlo. Y son muy importantes. Y recuerden, el tiempo de la pandemia fueron los más importantes. ¿No? Ni ingenieros, ni abogados, no podían salir a la calle. Ellos sí podían salir porque eran muy necesarios para la sociedad. Por eso, cada uno cumple un rol en la vida. ¿Okay? Y usted tiene que saber para qué Dios lo ha creado. Usted necesita saber. Cuando usted conoce ese propósito de Dios, usted va a disfrutarlo. Entonces, ya, pero me estoy adelantando. Así que vamos a ir por, como dicen los abogados, ¿cómo es? Por partes y cucharadas, ¿no? Ya. Entonces, yo digo que
debemos saber que Dios tiene un propósito, pero también Dios tiene el deseo que usted conozca ese propósito que Él tiene para usted. Dios quiere que usted conozca. Porque cuando usted conoce el propósito de Dios, usted va a hacer lo que les dije de un momento, lo que yo hago, dedicar su vida entera a eso. Y lo va a disfrutar. ¿Sí? Y lo va a disfrutar. ¿Cuántos quieren conocer el propósito de Dios para su vida? Amén. Y eso es lo que Pablo está orando, y esa es mi oración como pastor también, ¿no? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Ven? ¿Ya? ¿Para qué? Dice, y cumpla todo propósito. Esa es la oración, entonces debemos orar. Vamos a ir entonces aquí, a ver. Debemos vivir con esta convicción: Dios tiene un propósito para mi vida y Él quiere que yo conozca ese propósito. Dios quiere que usted, cada uno de ustedes, conozca el propósito. ¿Para qué usted nació? ¿Para qué usted vino a este mundo? ¿Por qué está aquí? ¿Sí? Y hay gente que hasta ¿cómo se llama eso? Se comete suicidio porque pierde el sentido de la vida, ¿no? Pierde, como que no tiene una misión en la vida, no ha conocido y piensa que está por demás y ya saben, ¿no? Entonces, cuando usted aprende a conocer, usted llega a conocer el propósito de Dios, eso le da un significado, le da un valor, le da identidad y le da eso, propósito de vida. ¿Ve? Interesante, ¿no? Importantísimo. ¿Ya? Entonces, a ver, por supuesto que Dios va a revelar su propósito y su voluntad por medio de su palabra. Y en estos 2 versículos nada más, yo encuentro 7 verdades. En solo 2 versículos hay 7 verdades que están relacionadas con el propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a ir viéndolo, ¿ya? En primer lugar, vamos a decir que Dios tiene un propósito eterno. Y para esto voy a ir primero a Efesios 3:11. No pierdan ese pasaje que tenemos, manténganlo abierto. Pero vamos a leer Efesios 3:11, ¿ya? Para iniciar esto, ¿no? 7 verdades que tienen que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Número 1, primera verdad: Dios tiene un propósito eterno. Efesios 3:11, ¿qué dice? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo en ese versículo? Que el propósito de Dios no cambia en el tiempo, ¿no? Eterno quiere decir que es permanente, ¿verdad? Ya sin comienzo, sin final. Entonces, así como Dios es eterno, sus propósitos son eternos. Por eso Santiago el apóstol dice que en Dios no hay mudanza de variación. Hermano, esa es una confianza para nosotros. Para mí me da una confianza, porque entonces sé que Dios, el llamado que hizo para mi vida, el propósito para el cual me hizo nacer, Él nunca lo va a variar, nunca lo va a cambiar. Entonces yo puedo confiadamente dedicarme a Él porque sé que Él va a cumplir, Él no va a cambiar. Esa es la garantía. Dios no es hombre, ¿verdad? Dice la Biblia. El hombre cambia, el hombre varía, el hombre dice sí, después dice no, el hombre dice está bien, después dice no está bien, ¿no? Entonces, pero Dios no es así. Dios no es hombre. Amén. ¿Ya? Y Dios como Dios permanece invariable, inmutable en el tiempo. Por eso acá dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Y nosotros cuando venimos a Cristo entramos a esa dimensión de vivir en el propósito eterno de Dios. Nada más que vamos a ir descubriendo paso a paso. Entonces, esta es la primera verdad. Dios tiene un propósito eterno. Dígalo, propósito eterno. ¿Ya? Entonces, confiados en Dios, Dios no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Ya? Número 2, ahora sí volvamos al pasaje que estamos leyendo en Tesalonicenses. Segunda verdad, versículo 11. Segunda verdad, el propósito de Dios está íntimamente vinculado a la oración. Perdón, esta es la primera verdad de este pasaje de Tesalonicenses. El propósito de Dios está íntimamente vinculado, relacionado, conectado con la oración. Es decir, usted quiere conocer el propósito de Dios, usted y yo tenemos que orar. Si usted no ora, entonces no se va a conectar con el propósito de Dios. Versículo 11, la primera parte dice, por lo cual asimismo, ¿qué dice? Oramos. A ver, diga, oramos. Oramos siempre por vosotros. ¿Ya? Y está dentro del contexto de lo que está hablando del propósito de Dios. Entonces, por lo tanto, el propósito de Dios está conectado con la oración. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito de Dios? Ore. Dígale que está al lado. Ora para que conozcas el propósito de Dios. ¿Ya?
Entonces, porque en la oración nosotros vamos a la intimidad con Dios, entramos a un encuentro personal con Dios, ¿verdad? En la oración nos conectamos con Dios. En la oración se ha dicho que es un diálogo y está bien, es un diálogo con Dios. El diálogo tiene que ser de ambas partes, ¿cierto? ¿Verdad? De allá para acá, de acá para allá, ¿sí? Entonces, por eso en la oración le hablamos a Dios, le contamos a Dios. A veces nos quejamos también con Dios y le echamos nuestras cargas a Dios. Está bien, todo eso se puede hacer, todo eso está en la Biblia. Y también la otra parte es entonces, ¿qué hace Dios para nosotros? Cuando nosotros le contamos, cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros nos quejamos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Dios nos responde. Entonces ahí existe el diálogo, ¿ok? ¿Ya? Entonces, por eso dice acá, oramos siempre por vosotros. La oración nos prepara espiritualmente, porque nuestra parte física, los sentidos naturales sirven para comunicarnos con el mundo exterior. Nos comunicamos con el mundo exterior a través de los sentidos, ¿saben eso, verdad? ¿Ya? O sea, lo que palpamos, lo que vemos, lo que olemos, ¿sí? Hay abuela que está a su ladito, no, mejor no, estamos en verano, ¿ya? ¿Sí? Pero sí puede palparlo, a ver, toque donde se pueda tocar, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Los sentidos, lo que oímos, ¿están oyendo? Sí, entonces están funcionando sus sentidos del oído. ¿Ya? ¿Y qué más? Y lo que gustamos. A través de esos sentidos nos comunicamos con el mundo exterior. Nuestro mundo interior es comunicado a través del alma, pensamientos, sentimientos, voluntad. Es decir, lo que pienso, lo que siento, lo que planeo, ¿verdad? Y lo que decido hacer sobre la base de lo que pienso y lo que siento. Entonces, y eso es para comunicar con mi mundo interior, ¿sí? Mi mundo interior, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, ¿sí? Lo que yo decido. Es mi mundo interior, pero hay una área que Dios ha reservado para comunicarnos directamente con Él. ¿Ok? No es el cuerpo, no es la mente, no es el alma, es el espíritu. Es el corazón, simbólicamente hablando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso, a través del corazón nos conectamos con Dios. O a través del espíritu, para decirlo así, ¿no? El Señor Jesús dijo, Juan 4, ¿qué dice? Juan 23 y 24, que Dios busca adoradores, ¿verdad? Que le adoren en espíritu, ahí está. ¿Ah? En espíritu. Dice, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. En espíritu. Entonces, es en espíritu que nos conectamos con Dios. Y por eso la oración es sumamente importante. Especialmente la oración de adoración, especialmente. Es el momento de mayor intimidad con Dios. ¿Sí? Donde de espíritu a espíritu, de corazón a corazón, ¿verdad? A solas, en el secreto con Dios, nos conectamos. Y ahí es donde Dios nos hace conocer, nos revela, nos habla. Por eso tome tiempo. Si usted realmente quiere conocer el propósito, aquí yo le estoy dando los principios, las verdades, pero usted tiene que ponerlo en práctica. Y lo primero que hay que hacer entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Orar. Orar. ¿Ya? Entonces hay que orar. ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? Ora. Este señor llamado Saulo, ¿sí? Saulo de Tarso, ¿verdad? Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Persiguiendo a los cristianos. Hasta el día que el Señor Jesús vino a su encuentro, camino a Damasco, cae a tierra, ya saben, las palabras que salen de él es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Dice primero, ¿no? Y más adelante luego dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la oración que debemos hacer. Esa es la oración que debemos hacer. Cuando Saulo todavía era Saulo, ora de esa manera, el Señor le dice, ve a la casa de este varón, un hermano, ¿verdad? Llamado Ananías, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Entonces, cuando pedimos, cuando hablamos, cuando requerimos, le decimos, indagamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios nos dirá. Dios nos guiará, Dios nos responderá, porque Dios responde, ¿sí o no? La Biblia está llena de versículos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de Génesis, Apocalipsis, que habla acerca de la oración. Dios responde la oración, Dios oye la oración, Dios contesta todas las oraciones. Sí, amén. Ya, muy bien. Entonces, la vida de oración es fundamental para conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Si usted no ora, va a estar más lejos de conocer el propósito de Dios. Tome tiempo de orar específicamente, puntualmente, dígale, Señor, yo quiero conocer para qué fui creado. ¿Para qué me trajiste al mundo? Específicamente, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta vida, en esta tierra, en este tiempo? Amén. Ok, entonces es la primera verdad. Segunda verdad
es que el propósito de Dios está relacionado con el llamado de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Está relacionado con el llamado de Dios. Versículo 11, a continuación dice, para que nuestro Dios, luego de haber dicho, por esto siempre oramos por vosotros, ¿no? Luego dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Amén. Entonces, otra vez, ahora tenemos que el llamamiento, así como la oración, está conectado con el propósito de Dios. Primero oramos y luego conocemos que hay un llamado de Dios. Esta palabra llamamiento, esa palabra en el griego klesis, significa una invitación, un llamado. Es decir, Dios te invita, Dios te llama. Es como cuando usted dice, pase, hemos preparado una cena para usted, pero te están invitando. Tú aceptas o tú rechazas. ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces hay un llamado de Dios para tu vida. ¿Sí? Hay un llamado para cumplir ese propósito. Entonces Dios no te va a obligar. ¿Sí? Yo les he contado alguna vez, ¿no? Yo tenía otro propósito, yo tenía otra idea, yo tenía otros planes para mi vida, ¿no? No malos, yo pienso que eran buenos, ¿no? Pero Dios tiene su propio plan para cada uno de nosotros. Cuando conocí, entonces Dios me dio a escoger, porque nadie me obligó. Yo tomé la decisión. ¿Me explico? Entonces, por eso es un llamado, una invitación. ¿Ya? El propósito de Dios va a llegar a ti así, como un llamado, una invitación. Dios nos invita, Dios te llama, ¿no? Dios te dice, mira, este es el plan que yo tengo para ti, yo te creé para esto, yo te diseñé para esto, te he dado las cualidades para esto, te he dado todos los dones y los dotes, ¿verdad? Y los talentos y capacidades para que te dediques a esto, pero tú puedes decidir hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Aceptarlo o no, obedecer o rechazar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, ok, está bien. Entonces, ahora, cuando conocemos el propósito de Dios, usted va a ser confrontado con sus propios planes, con sus propios deseos, con sus propias metas personales, porque, claro, todos tenemos en algún nivel sueños, ideales, proyectos y proyecciones, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No? Desde niño uno dice, cuando sea grande yo voy a hacer, ¿no? Y claro, cuando ya es más grande ya no quiere ser eso, pero por lo menos ya se va ideando, se va proyectando, ¿sí? Y también uno, ¿no? Ya de joven o de adulto dice, bueno, yo quisiera hacer esto, yo quisiera comprar esto, yo quisiera emprender esto, yo quisiera viajar, bueno, está bien, son deseos de uno, ¿ya? Y seguramente son deseos buenos, pero cuando conoces el propósito de Dios serás confrontada. Y tendrás que decidir si cumples el propósito de Dios para tu vida o cumples tu propio propósito. Pregunto, ¿cuál será mejor? El de Dios, ¿no? Los planes de Dios, las ideas de Dios, los pensamientos de Dios son mejores. Isaías 55 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. ¿No? ¿Sí? Pero sin embargo, en la realidad, porque teóricamente uno dice, sí, los planes de Dios son mejores. En la práctica, mucha gente decide escoger sus propios planes, sus propios deseos. Y por eso no les va bien. Porque miren, Dios es sabio, Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Y todo lo que hace, lo hace bien, y todo lo que hace es perfecto. Y la Biblia dice, todo lo hizo perfecto en su tiempo. Perfecto. Entonces, si llegamos a conocer el propósito de Dios, es lo mejor que nos puede pasar, hermano, porque significa, ¿verdad?, que entramos en la dimensión del plan, el propósito perfecto de Dios, ¿no? Y no importando lo que acontezca a nuestro alrededor y las cosas que a nosotros mismos nos pasen, no hay problema, porque Dios encaminará todo para que se cumpla ese propósito y todo nos ayudará para bien. Por eso dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo de Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, pero a los que conforme a su propósito, es cuando vivimos dentro de su propósito que todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es la clave, ¿no? A veces agarramos el texto fuera de contexto y dice, pero ¿cómo esto va a ser para bien? No, es cuando caminas en el propósito de Dios, va a ser para bien. No importa lo que te hagan, no importa lo que hagas, hasta nuestros errores, Dios también sabe cómo usarlos para nuestro bien. Amén. Ya, ok. Entonces, una pregunta para usted y para mí también siempre es, ¿está listo
en la edad que tienes, con los planes y deseos que tienes, estás lista para rendir, entregar a Dios tus planes, tus metas, tus proyectos, para renunciar a lo que quieres tener, hacer, para vivir en el propósito de Dios. ¿Está listo? ¿De verdad? No, en serio, está bien. Porque el amén lo decimos hoy. Ahora, cuando tú dices amén, Dios lo toma en cuenta. Dios es bien serio y escucha todo, aunque sea bajito, Dios lo escucha también. Aunque sea en silencio, aunque hagas así, ¿cómo es? Así, ¿no? Aunque hagas así, Dios lo ve también. Para Dios no hay trampas, ¿no? Tu sí es sí, tu no es no. Y Dios es bien serio, la palabra que digas lo toma en cuenta. Pero cuando tú dices amén, ya estás. Frito, caballero, ¿no? Que Dios va. ¿En serio? Entonces va a llegar un momento en que Dios te va a confrontar. ¿Quieres esto o quieres esto? Es decir, ¿quieres lo tuyo o quieres lo mío? Y a veces por querer tener lo más seguro, lo que está más cerca, lo que es visible, lo que nos parece que ya... Bueno, el sueño de mi vida, ¿no? Va a tener que decidir. Decidan bien, desde ahora dispónganse, ¿no? Hay que decir, como dijo el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, que nos agrade vivir en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Ok, entonces ese es número 2, ¿verdad? Está relacionado con el llamado de Dios. Número 3, está relacionado con la bondad de Dios, con la bondad de Dios. Este versículo 11 a continuación dice, y cumpla todo propósito de bondad. Y ya aquí ya está entrando a la palabra propósito. Y dice, cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué es la palabra bondad? Sí, es algo bueno, por supuesto. La palabra en el griego es agatosune, significa la calidad de ser bueno, amable, compasivo y generoso. Sí, ya, esa es la palabra bondad. Calidad de ser bueno, amable, compasivo y generoso. Cuando alguien pasa por ahí y usted ve que realmente es una persona que necesita, no de aquellos vivos, no porque hay vivos, pero hay unos que de verdad necesitan, de verdad se esfuerzan, de verdad trabajan, ¿verdad? No te andan pidiendo, sino que están vendiendo, están trabajando, están haciendo un esfuerzo, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, con un sol, ¿cuánto ganará, no? Te venden un producto que vale un sol, ¿no? Y dice, en un sol él ha tenido que invertir, ¿verdad? No solamente en el producto de compra, sino también en caminar, en comer en la calle, etcétera, ¿cierto? Pasajes y todo. Entonces, al final, ¿cuánto se gana por cada sol? Sean centavos, céntimos apenas, ¿no? ¿Le alcanzará para un día? ¿No? Entonces uno dice, generosamente, dice, bueno, en vez de pagarle un sol, le voy a pagar por mi voluntad, le puedo pagar 2 soles, 3 soles. Como se dice, no nos hace pobres ni ricos, ¿verdad? Le puedo dar hasta 5 soles, ya depende del corazón de cada uno. Pero si yo le estoy dando más de lo que él me está solicitando por el valor de su producto, estamos siendo generosos, ¿no? Y ese es un acto de bondad. Ya. Entonces, ese es Dios con nosotros, según el propósito de su bondad, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Ninguno de nosotros, cualificamos, ninguno de nosotros cumplimos los requisitos de Dios para recibir sus bendiciones. Ninguno. Porque todos pecamos y la Biblia lo dice, no hay justo ni siquiera así, ni siquiera uno. ¿Cierto? Entonces no calificamos. Y sin embargo Dios en su bondad, no solamente nos ha dado la vida eterna, sino que en ese paquete viene todo lo que necesitamos. Pedro, el apóstol, dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas. Es decir, todo lo que necesitamos para vivir en esta vida, ¿sí? Mientras permanecemos en la tierra, están provistas y proveídas por Dios. Ya, todo lo que necesitamos. ¿De qué? De pura gracia y bondad. Amén.
¿Ya? Entonces, ese es nuestro Dios. Entonces, el propósito, el diseño que Dios para el cual fuimos creados, es de pura bondad de Dios. Y estoy aquí como ministro de Dios no porque he calificado, porque he estudiado, porque me he portado bien. No, es pura gracia y bondad de Dios. A Dios le plació, Dios quiso en su bondad llamarme. No es porque era bueno, no, es gracia y bondad de Dios. ¿Me explico? Entonces, y el propósito para cada uno de ustedes es así, de pura gracia, de pura bondad de Dios. ¿Sí? Todo. Entonces, y esto, digo yo, debe fortalecer nuestra confianza, ¿no? Porque Dios en su bondad desea cumplir realmente ese propósito para nuestra vida. Lo bueno que Dios ha planeado para usted, Dios lo quiere hacer. Y Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer, si usted se lo permite. Amén. ¿Estamos? ¿Ya? Y eso implica inclusive, hermanos, inclusive nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestros tropiezos también. ¿Por qué? Porque vivimos hace un momento que Dios no cambia. El plan eterno de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos variar, nosotros podemos cambiar, podemos fallar, fracasar inclusive, y aún así Dios no renuncia a su propósito para nuestra vida. Esa es la bondad de Dios. No lo merecemos, pero aún así, ¿verdad? Él no renuncia, mantiene. Por eso dice, con amor eterno te he amado. Es amor eterno, porque todo lo que se relaciona con Dios está en su naturaleza de eternidad. Se llama atributo, ¿no?, de Dios, su eternidad, ¿no?, su inmutabilidad. Entonces la bondad de Dios es parte de su naturaleza y siempre será bondadoso, siempre será generoso, siempre será amable, siempre hará lo bueno por usted y por mí. Esa es la garantía que tenemos, hermano. Amén. Entonces, el propósito de Dios, aunque fallamos, aunque nos desviamos, aunque a veces se enfrían y luego se calientan, ¿no? Ya, aún así, Dios permanece invariable. ¿Sí? Te seguirá amando. Parece título de novela, ¿no? Te seguiré amando, no sé. Parece que había una así, ¿no? Había, ¿no? Algo así, ¿no? Sí saben, ¿ves? Sí saben. Ya. Entonces, Dios no nos va a abandonar. Por eso Él dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. La forma en que está escrito en el original eso es más fuerte, es más intenso. Cuando dice, nunca te dejaré, está diciendo, de ninguna manera, pase lo que pase, hagas lo que hagas, jamás de los jamases te voy a desamparar, jamás te voy a abandonar, jamás. Ese es nuestro Dios. Es un Padre bueno, es un Dios bueno y fiel. Por eso la Biblia dice, para siempre es su misericordia. ¿Y quiénes lo cantaron eso? Los hijos de Israel. Y ellos bien podrían decir eso porque cuántas veces se alejaban de Dios y Dios nunca apartó su misericordia de su pueblo. Ese es nuestro Dios. ¿Qué tal si le damos un buen aplauso a nuestro Dios? Amén. Número 4. El propósito de Dios está relacionado con la fe y el poder de Dios. Con la fe y el poder de Dios. Versículo 11 siempre, un poquito más adelante, continúa diciendo, y toda obra de fe con su poder. Y toda obra de fe con su poder. ¿Ya? Diga, por favor, obra de fe. Ya, muy bien. Entonces, quiere decir que la fe tiene obras. La fe no es algo así como etéreo, ¿no? O sea, inmaterial, como algo intangible, son palabras difíciles, ¿no? ¿No? Como algo así de viento, algo como humo. No. La fe está relacionada, ¿no? Y la fe se manifiesta a través de las obras que hacemos. Es decir, porque le creo a Dios, lo vamos a hacer. ¿Eh? Entonces, exacto, la fe sin obras es muerta. Entonces, por eso dice, y toda obra de fe. Entonces, el propósito de Dios está relacionado con la fe y con el poder de Dios. ¿Ya? A ver, la palabra obra aquí en el griego es ergón, es una palabra conocida, ¿no? De ahí viene ergonómico y otros, ¿no? Entonces, esta palabra ergón literalmente es una acción, un trabajo, ¿ya? Algo, una actividad. Eso es ergón, algo que demanda esfuerzo personal, ¿no? Yo ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo
porque tengo que forzar la voz, no estoy hablando en el tono normal. No es mucho esfuerzo, pero estoy haciendo un esfuerzo, ¿no? En otros casos hay que esforzarse más. Me ha tocado predicar al natural, en el campo abierto, en la jungla, en la selva, ¿sí? ¿Verdad? Así, sin micrófono, sin parlantes, sin luces, a la luz de la luna, las estrellas, ¿verdad? Y así, o sea, así en la pura jungla, ¿no? Y predicar a viva voz, con toda la fuerza, hasta que te quedas, como se dice, desgañitado, ¿no? Ya sin... que ya no puedes. Bueno, el Señor Jesús nos gana, ¿no? ¿No? Pero ahí sí hay que hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿ustedes hacen un esfuerzo para venir acá? Probablemente sí. Quizás para algunos no sea un esfuerzo, pero para otros sí puede ser un esfuerzo. Pero están aquí, están haciendo un esfuerzo y vale la pena ese esfuerzo. Amén. ¿Ya? Entonces dice toda obra de fe. La palabra fe en el griego es pistis y se refiere a la persuasión, seguridad, se refiere a creer, pero también tiene que ver con el carácter. No solamente es el acto de creer, sino también tiene que ver con la fidelidad. Y eso tiene que ver con carácter, ¿verdad? Es la condición de mantenernos fieles a Dios, fieles a la fe, fieles a la doctrina, fieles a la casa donde Dios los ha puesto, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver, fieles a su matrimonio, fieles a su familia, fieles a su misma fe en Dios, ¿no? Amén. Ser fieles en todo tiempo. Entonces, por eso dice obra de fe. A ver, dice, el propósito de Dios debe ser aceptado por fe, pero al mismo tiempo debemos adoptar una actitud firme de que estamos totalmente determinados a realizar todo el esfuerzo necesario para cumplir su propósito en nuestra vida. Ya. A ver, para ponerlo en términos prácticos, un pequeño testimonio. Yo desde muchacho yo supe en un momento, justamente buscando a Dios, buscando conocer el propósito de Dios, ¿verdad? Y me acuerdo que le dije, papá, quiero ir a la iglesia donde congregaba de muchacho, porque Dios me está llamando a ayunar y orar, porque quiero conocer el plan de Dios, el propósito de Dios. Y me fui a la iglesia, a vivir, a dormir en la iglesia por unos días. Era tipo Jacob, hasta que Dios responda. Y estaba determinado hasta que Dios responda. No me pregunte cuántos días fueron, pero fue así. Hasta que Dios responde. Y Dios respondió. Y Dios respondió porque cuando le buscas, le encuentras. Y Él ha dicho, el que me busca de todo corazón, me encuentra, dice, ¿no? Me buscaréis y me hallaréis. Cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y así fue, de todo corazón, con toda mi fuerza. Y ahí, ¿no? En ayuno y oración. Buscando y buscando. Y ahí supe, entre otras cosas, ¿verdad?, para qué Dios me llamó. Uno de esos llamados, ahí es donde Dios me reveló el llamado a las naciones, de predicar el evangelio a las naciones y hacer discípulos a las naciones. Es un llamado de Dios, es el propósito de Dios por el cual estoy en esta vida. Y obviamente eso toda la iglesia debe cumplirlo, pero hay algunos que son escogidos, llamados específicamente a dedicar su vida a eso. Y por eso hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces usted comprende por qué, porque es el propósito del cual fui creado. ¿Me estoy explicando? Ya, muy bien. Entonces, cuando fui en esos añitos, pues las cosas no eran como ahora, eran un poco más complicados. Empezando, por ejemplo, con el pasaporte, los que se acuerdan. Hoy en día usted va y pide el pasaporte y se lo dan el mismo día en cuestión de 2 horas a lo mucho, ¿verdad? ¿Ya? Y se lo dan inmediato, ¿no? Ahora no, antes no era así. Antes demoraba bastante, ¿no? Y costaba, ¿no?, por la economía y la crisis que se vivía en ese tiempo. Entonces, cuando supe que Dios me llamó, tuve que hacer algunas cosas, obras de fe. Yo no tenía dinero ni siquiera para pagar un bus, pero estaba por fe creyendo que como Dios me habló, yo tenía que prepararme. Y fui a prepararme en una escuela de misiones. Ya había estudiado en un instituto bíblico, pero el instituto bíblico es más la formación teológica, más pastoral, digamos, ¿verdad? Y está bien, esa es parte de mi llamado. La otra parte del llamado es a las naciones, como misionero. Entonces necesitaba una escuela de misiones. Y comencé a orar, buscando, y el que busca halla, dice la Biblia. Y encontré justamente la escuela de misiones, ¿no? La EMLA, donde me preparé. Y entonces, para pagar eso tampoco no había dinero. No era mucho, pero creo que en ese tiempo eran como 60 soles. Ahora puedo decir, ¿no?, en mis tiempos.
Y era mucha plata, bueno, o ciento, bueno, no me acuerdo bien exactamente. El asunto es que con mucho esfuerzo, hermanos, en varias semanas, recuerden que eran otros tiempos y otras condiciones, yo con las justas había juntado 5 soles. 5 soles. Y es domingo como hoy, el culto era de noche, y ya en la mañana, lunes, ya tenía que internarme, porque una escuela de internado era, ¿no?, para la formación misionera. Y solo tenía 5 soles y ya mañana comenzaba y yo ardía mi corazón porque yo tengo que entrar, yo sé que este es el propósito de Dios, pero hasta lloraba, creo, porque no me alcanzaba el dinero. Y esos 5 soles, cuando estábamos en la iglesia, así como en el tiempo de alabanza, oración, de adoración, ¿verdad? Y había un tiempo de oración, orando con la congregación, el Señor habla a mi corazón, me dice, dale eso. Todo lo que tienes, dáselo a ese joven. Me acuerdo de un hermano que yo sé, me acuerdo su nombre y todo de él, ¿no? Un joven de la iglesia. Y en mi corazón dije, pero Señor, si más bien yo necesito más, y ni siquiera esto me alcanza, y voy a darle esto que me ha costado tanto este poquito juntar, y se lo voy a dar a él. Pero sabes que Dios no se equivoca, ¿no? Y tienes que estar seguro que es Dios. Dáselo. Así que sabe que yo lo tenía así, mi mano así, bien agarradito, por eso no. O sea, y esperé hasta el final del culto. Y cuando terminó el culto, me acerqué al hermano y dije, mira, Dios ha puesto en mi corazón que te dé esto. Honestamente se lo di con mucha pena, honestamente. Sí. Y se lo di. De verdad, me dicen, porque es tiempos difíciles, ¿no? Muy difíciles. Sí, le digo, sí. Ahí van mis 5 soles. Esta historia continuará. ¿O quieren que la termine? Bueno, lo que pasó fue, amén, Dios te bendiga. Lo que pasó fue, para no hacerla tan larga, ¿no? Es que no pasó nada. Que no pasó nada, sí, no pasó nada. O sea, le di, pasó la noche, todo, y no pasó nada. Dije, pero yo sé que Dios me habló. No pasó nada. Pero a la mañana siguiente, que yo tenía que ir ya, ¿verdad?, Dios proveyó. En la mañana siguiente. Todo lo que falta. Dios lo pagó. Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, es una obra de fe. Obra, y obviamente, ¿no? ¿Ya? Es una obra de fe. Entonces, la fe tiene que obrar. ¿Ya? Y Gálatas dice, la fe obra por el amor, ¿no? Pero la fe obra, la fe tiene obras. O sea, no basta con decirte tengo fe, sino que tienes que mostrarlo a través de tus obras. Tienes que actuar. Si crees que Dios va a hacer algo, si crees que Dios tiene algo para ti, ¿verdad?, y lo crees decididamente, entonces muévete, porque Dios te va a respaldar, Dios no va a fallar, ¿ya? Es obra de fe, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí, toda obra de fe con su poder, pero no dependemos nosotros, pues, porque dice con su poder, no es nuestro poder, no es nuestra provisión, no es lo que tenemos, es lo que Él tiene, es el poder y la provisión que Él tiene, y Él lo hace, amén. Ok, ya, entonces, número 5, ¿está bien? ¿Lo terminamos hoy? Sí, ya, terminemos hoy. Número 5, quinta verdad. El propósito de Dios solo es posible por su gracia. Solo es posible por su gracia. Versículo 12 dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por la gracia. ¿Ya? O sea, no es, otra vez, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, no son nuestros méritos, no es nada de nosotros, es todo de Él. Todo de Él, nada de nosotros. ¿Ok? Pura gracia de Dios, así como la bondad está ligada con la gracia también, ¿ya? Por eso acá dice, hablando del propósito de Dios, el versículo siguiente, 12, dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, yo digo, todo eso lo he escrito, ¿no? Y aquí tengo un párrafo, se los voy a leer, dice, no hay otra manera de cumplir el propósito de Dios, ¿no?, si no es por la gracia de Dios. Pues nuestras capacidades humanas y nuestro esfuerzo personal nunca serán suficientes. Como le decía, hice mucho esfuerzo, hice todo el esfuerzo, pero no me alcanzaba. Pero Dios suplió por su gracia. El viaje de África y todos los viajes y todo lo que hemos hecho, nunca hemos tenido. Siempre hemos empezado de cero. Todo ha sido por fe y siempre Dios, por su gracia y su bondad, nos ayuda.
¿Ve? Bueno, entonces acá, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Y estamos hablando de eso, de que nadie tiene la capacidad de cumplir con el propósito de Dios por sí mismo, por sí solo. Es pura gracia de Dios. Por ejemplo, José. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Muchos se enfocan a José, el José de la Biblia, ¿verdad? Muchos se enfocan a José como aquel que fue el primer ministro, ¿verdad?, de Egipto, ¿no? Después de Faraón era él, ¿no? Y muchos lo enfocan así, como que la altura, la cabeza, la autoridad que tuvo, y no está mal, eso es verdad, pero ese no es el centro de la historia, eso no es el centro del propósito de Dios. El hecho de ser el hombre más importante después de Faraón no es el enfoque de Dios para él, ¿no? Sino para qué Dios lo puso en ese lugar. ¿Ya? No es dónde estaba, sino para qué estaba. No es quién era, sino para qué estaba en ese lugar. O sea, no es que fuera el primer ministro, podía ser igual un esclavo y Dios lo usa. O sea, no es la posición, es Dios a través de la persona en la posición donde lo pone. ¿Okay? Por eso, ese es el problema de muchos, enfocan en esto grandes, y entonces se ve todo lo grande, todo ¿cómo diríamos? Lo superlativo, ¿no? Lo más grande y fuerte. Entonces, y los que no alcanzan esa medida, los que no llegan a esa medida, piensan que son fracasados, piensan que no tienen éxito, piensan que no, bueno, como que yo no cumplo con condiciones. No, porque Dios no depende. Yo le digo, esos son detalles nada más. Dios no depende de la condición, de la posición, del dinero, de la educación, no depende nada de eso, ¿verdad? Dios depende de sí mismo, nada más. Y al que está arriba como al que está abajo, igual lo puede usar, de hecho, igual los usa. Amén. ¿Ya? Entonces, el propósito era que su vida, en el caso de José, sirviera para preservar muchas vidas. Ese era el propósito. Fue puesto allí donde estuvo para preservar muchas vidas. Y él mismo lo dice de su propia boca. José se dio cuenta cuál era el propósito por el cual sus hermanos lo vendieron, lo abofetearon, lo traicionaron, le hicieron daño y todo, lo golpearon, todo eso. Pero él comprendió que había un propósito en medio de todo. O sea, te pasan cosas duras, te abofetean, te insultan, te calumnian, te golpean, te maltratan, hay cosas injustas contra ti, pero si caminas en el propósito de Dios, Dios hace que todo eso sirva para el cumplimiento de su propósito. Son detalles nada más. ¿Ya? Entonces, mire bien, Génesis 45:5 dice, ahora pues, le está hablando a sus hermanos, cuando ya él se da a conocer, ¿verdad? Ya sus hermanos están ahora asustadísimos, porque José, al que le habían hecho todo lo que le hicieron, era el hombre más importante, el más poderoso, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces, ¿qué le dice José? No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, haberme vendido. ¿No? ¿Por qué dice? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire cómo dice él, me envió, se consideraba un misionero, porque un misionero es un enviado, ¿no? Y mire la forma de enviar misioneros de Dios como esclavo. No, usted y yo no mandaríamos misioneros en condición de esclavo, ¿no? Pero Dios lo hizo. Que Dios tiene sus estrategias secretas, misteriosas, tiene sus formas de hacer. O sea, no importa la condición que estés, igual Dios te va a usar. Entonces, amén. Ya, Moisés, otro, ¿no? El propósito de su vida, ¿cuál fue? Liberar a toda una nación. ¿Qué nación? Israel. ¿De dónde? De la esclavitud de Egipto. Una persona que ni siquiera confiaba en sí mismo, que ni siquiera se veía a sí mismo como capaz de lograr, ¿verdad?, cumplir con el propósito de Dios. Señor, mejor envía otro. ¿No? Yo no puedo, no puedo hablar bien. Sí, y está bien. Yo veo que es mejor cuando uno reconoce que no tenemos la capacidad. Porque si reconoces que no tienes la capacidad para hacer lo que Dios quiere que hagas y cumplir su propósito, entonces vas a tener que depender necesariamente de Dios, ¿no? Porque el que depende de sí mismo y confía en sí mismo es candidato para fracasar. Es mejor depender de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces por eso dice Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré. Otra forma de enviar, te enviaré a Faraón ¿para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese para qué está hablando del propósito de Dios. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces el propósito de Moisés al nacer, ¿para qué nació? Para ser el libertador del pueblo de Israel. Hay gente que nace para ser presidente.
Y hay gente que nace para ser granjero, pastores, empresarios, mercaderes, casi digo mercachifles, no, mercaderes. Ya. Bueno, algunos también, ¿no? Sí. O sea, ya nacimos con un propósito de Dios, cada uno. Amén. Pablo, a ver otro. El propósito de su vida fue ser ministro y testigo de Cristo, tanto a Israel como a las naciones gentiles. No fue solamente a los gentiles, también a Israel. Y la Biblia lo dice, ¿no? Para que se conviertan a Dios. Hechos 26, 16 al 18. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, ahí está el propósito, para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo. ¿Tu pueblo? ¿Quién es su pueblo? Los judíos, pues, ahí está, el pueblo de Dios. Y luego dice de los gentiles, en ambos casos. Aunque especialmente fue enviado a los gentiles, pero también predicaba en las sinagogas, iba a los judíos también, sí. ¿Ya? Entonces, él dice, a quienes ahora te envío. Ahí está, enviado, ¿ve? Misionero, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Este hombre nació, fue creado por Dios, aunque todavía él no le conocía hasta una edad mayor, ¿verdad? Y fue creado ¿para qué? Con este propósito, ser ministro de Dios, ser testigo de Dios, ir a las naciones gentiles y ir al pueblo de Israel también. ¿A qué? A salvarlos, ¿a través de qué? De que se conviertan las tinieblas a la luz, de la potestad, del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, la salvación de muchas vidas. Que algunos hemos nacido para eso, para ir a ser ministros y testigos de Dios entre los pueblos de la gente. También de ustedes hay algunos nacidos para eso. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, en otro caso, los discípulos de Cristo y su propósito de vida fue anunciar el evangelio por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí están, Marcos 16, 15, Mateo 28, 19, ¿verdad? Ya, entonces el propósito. Ahora, el propósito de Dios, dice, el propósito de Dios es de un nivel tan alto que nadie en la tierra tiene la capacidad de cumplirlo. Nadie. Y entonces, ¿para qué Dios nos crea con ese propósito si nadie lo puede cumplir? ¿Cómo? ¿Ah? Para que dependamos de Él. Muy bien. Muy bien. ¿Qué has tomado hoy? Ya, muy bien, muy bien. O sea, nadie por sí solo, por sí mismo, nadie tiene la capacidad de cumplir el propósito de Dios. Ni yo ni nadie. Nadie. Entonces uno dice, ¿y entonces para qué Dios crea un propósito que no podemos cumplir? No, es que sí se puede cumplir. Lo que estoy diciendo es que no podemos cumplirlo por nosotros solos, por nosotros mismos. En nuestra fuerza, habilidad, experiencia, conocimiento, dinero, poder, lo que sea. Por nosotros solos y nosotros mismos no se puede. Nadie tiene por sí solo. Y es por eso justamente, como bien dijo nuestro hermano Jesús David, para que aprendamos a depender de Dios. Separados de mí, pero con Él todo es posible. ¿Ve? Entonces, esa es la clave. Sin Él, nada. Con Él, todo. Amén. Amén. Otro aplauso al Señor. Denle un aplauso. Así aprovecho de tomar un poco de... Bien. Y ahí es donde entra la gracia de Dios, pues, ¿no? Que actúa a nuestro favor. ¿Ya? Y por eso siempre es importante, hermano, cuando usted se vea abrumado por algo que no puede hacer, no puedo, no me alcanza, no doy, no es posible, ya no da tiempo, ya lo que sea. Implora a Dios, ruegue a Dios, ¿no? Humíllese delante de Dios y el Señor, tengo que hacerlo, pero no puedo, no me alcanza, no doy más. Dios sabe oír a los que se humillan. Los que se humillan serán exaltados. Al de corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
En muchos versículos nos habla de la humildad, ¿no? ¿Sí? Entonces, mírense. ¿Quiere hacer algo que es imposible? Ok. Vea lo imposible en su naturaleza, pero vea lo posible con Dios. Por eso dice, con Dios haré proezas, dijo el salmista. Con Dios haré proezas. Con mi Dios asaltaré los muros. Las murallas, quiere decir, murallas que uno solo no puede, pero con Dios sí se puede. Amén. Ya, muy bien. Entonces, a ver, número 6, ya, dos últimos, ¿no? Dos más para terminar. Número 6, su propósito debe cumplirse. Esta es la sexta verdad que encontramos en estos dos versículos. El propósito de Dios debe cumplirse, va a cumplirse, se cumple. ¿Ok? El propósito de Dios debe cumplirse. O sea, sí o sí. No hay opción A, B, C, D, Z, no, hay una sola opción. Y es que se cumple el propósito de Dios. ¿Ya? Por eso el versículo 11 dice, y cumpla todo propósito de bondad. Cumpla todo propósito. El propósito de Dios se va a cumplir. Dios tiene un propósito para usted. Mientras usted camine, ¿eh?, y se encomiende, ¿sí?, a Él, Dios va a cumplir su propósito. Dios lo va a hacer. Más allá de su debilidad, de sus fuerzas, Dios lo va a hacer. Porque te ama. Porque Él quiere, Dios realmente quiere cumplir su propósito en tu vida. Dios es el primer interesado. Más que usted mismo, Dios está más interesado en cumplir su propósito en su vida. Y eso lo dice la Biblia. ¿Ya? Dice, gloria a Dios. Porque nosotros no podemos, pero Él puede. Y Él quiere, y Él lo va a hacer. Amén. La palabra cumplir, aquí en el griego es pleró. Pleró, ¿qué significa? Hacer repleto, llenar totalmente, terminar, cumplir, finalizar, estar completo. ¿Sí? Cumplir. O sea, básicamente es algo que se inicia y se termina. Algo que llega hasta el final, algo que se completa. ¿Ya? Ese es cumplir. La palabra propósito, mírame, este es bien interesante. La palabra propósito en sí mismo, ¿no?, que estamos hablando del tema del propósito de Dios. La palabra propósito en el griego es eudokia. A ver, diga, eudokia. Se va a acordar, ¿no? Así como eudocia, pero este es eudokia. ¿Ya? Entonces, eudokia significa deleite, deseo, propósito, voluntad, buen placer, satisfacción, algo bueno. ¿Qué nos revela esto, hermanos? ¿No? ¿Qué nos revela? El propósito de Dios. O sea, cuando conocemos el propósito de Dios vamos a encontrar deleite, va a ser algo placentero, va a ser algo agradable. O sea, es decir, ¿cómo se lo puede explicar? O sea, usted no lo cambia por nada. Por nada, nada. No hay nada mejor, no hay nada más bueno, no hay nada comparable con el propósito de Dios. Por eso, hermano, me pueden ofrecer lo que sea, naca la pirinaca, ñangas. No, ¿por qué no? Porque esto es lo mejor para mi vida, es lo perfecto para mi vida. Yo digo, no tengo más nada que hacer, yo no concibo mi vida en otra cosa que no sea lo que estoy haciendo, lo que Dios me llamó a hacer. Ese es el propósito de Dios para mí. Si me quitan eso, me muero literalmente. No podría vivir. Y porque vivo en el propósito de Dios, ese es mi gozo, ese es mi deleite. Y como muchas veces con mis hijas terminamos pero rematadamente cansados después de alguna actividad, ¿no?, cansadísimos, y nuestra frase es cansados pero con gozo. ¿No? Fatigados hasta el exceso, pero con gozo, y realmente el gozo. Y usted sabe lo que es ese gozo, ¿verdad? La satisfacción de cumplir el propósito de Dios. Gracias a Dios. Y así hemos terminado en muchas actividades que hemos hecho con la iglesia, ¿no? Cansadísimos, pero todos felices, ¿sí o no, hermano? Claro que sí. El gozo del Señor. Es porque estamos haciendo y cumpliendo su propósito. O sea, le conviene, dígale así, te conviene cumplir el propósito de Dios. ¿Ya? Así que nos está hablando de que es un deleite vivir en el propósito de Dios. Usted debe amar el propósito de Dios. Pero usted tiene que encontrar ese propósito para su vida y quédese ahí, manténgase ahí, permanezca ahí.
venga lo que venga, pase lo que pase, ¿sí? También trae sus gotitas pues, de sufrimiento, de dolor y todo lo demás. Ya está bien, es parte de la vida, es parte de la naturaleza, ¿verdad? Y de este mundo que ha sido contaminado y malherido, ¿no? ¿Ya? Pero con eso, la gracia de Dios nos sostiene, nos fortalece, y el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Amén, amén. Muy bien. Y entonces, todo lo relacionado con nuestra vida diaria debe estar relacionado también con el cumplimiento de su propósito para nuestra vida. Algunos ejemplos. Lo que deseamos tener y hacer en esta vida. ¿Qué desea usted tener? ¿Quiere tener una casa? ¿Quiere tener un vehículo? ¿Quiere tener una profesión? ¿Quiere tener un negocio? ¿Quiere tener un mejor trabajo? Bueno, ¿qué quiere tener usted? No quiere. Todo lo que usted quiera tener y hacer en la vida debe ser para cumplir el propósito de Dios. O sea, aún lo que estudia, usted decide escoger una profesión, un negocio, un emprendimiento que sea dentro del propósito de Dios. O sea, sí que están haciendo su profesión, su carrera, pero con esa carrera van a cumplir el propósito de Dios, van a servir al Señor en ese propósito. Amén. Entonces, el propósito de la carrera o un negocio, lo que sea, no es para hacer dinero. El propósito de la vida no es hacer dinero. Eso será para la gente del mundo, que equivocadamente andan, ¿no? El Señor Jesús lo dijo bien claro, ¿verdad? De que, ¿qué dijo Él? Hablando del hombre, dijo, ¿no? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Eh? Está hablando, en otras palabras, de lo mismo. De lo mismo. Hay gente que vive para hacer dinero, para comprar bienes, para aumentar más lo material. Pero todo eso es importante, sí, tiene su lugar, tiene su importancia. No es que estamos diciendo que no sirve para nada, no digo eso. Pero no es lo más importante. Y sobre todo, no es el propósito para el cual vivimos. Si alguien vive para hacer dinero, va a hacer eso, va a dedicar su vida en hacer dinero. Pero el dinero es fugaz. Así como lo obtiene, se le puede ir. Miren los ricos de California. Si saben lo que está todavía, ¿no? El incendio allá ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Las celebridades que blasfemaron contra Dios, parecía lo que pasó en el Carnaval de Río de Janeiro, ahora les está pasando a ellos, ¿no? Porque 2 días antes blasfemaron contra Dios y todo el mundo se burló de Dios, ¿no? Y Dios 0 le pusieron, ¿no? Así, en silencio, no dice nada. Ahí está. Y ¿sabe qué? Un dato curioso, no es coincidencia, que de las mansiones de los ricos y famosos y todo que se están quemando, de todos ellos, hay una mansión acá y otra mansión allá y alrededor todas quemadas, pero esta no se quemó y la otra no se quemó. Esas dos son de 2 celebridades que son cristianos y no se quemaron. No se quemaron. ¿Quieren saber el nombre? No quieren saberlo. La próxima semana. Denzel Washington y Tom Hanks, ya, ellos 2 son cristianos. Y justo sus mansiones no se quemaron. Y ahora son millones y millones que están perdiendo y las aseguradoras, las compañías de seguros se están haciendo los locos ahora porque ¿de dónde van a sacar tantísimo dinero? No tienen para pagar tantísimo. Ahora se están haciendo los locos y dicen, ya no, y no quieren pagar. Lo que supuestamente estaban asegurados, porque cada casa vale millones de dólares, lo que supuestamente estaban asegurados, toda la vida que dedicaron para eso, ¿y ahora a dónde va? Por eso, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No, estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Así, ya está. También, muy bien. ¿Sí? Ya, entonces, ok, número 7 para terminar. A ver, número 7. El propósito de Dios, y este es lo principal, ya con esto cerramos. El propósito de Dios debe servir siempre para la gloria de Cristo. ¿Ya? Para la gloria de Cristo. Dígalo, para la gloria de Cristo. Y póngale la mano a alguien y dígale, para la gloria de Cristo, hermano. Vivimos para la gloria de Cristo. Existimos para la gloria de Cristo. Todo lo que hacemos para la gloria de Cristo. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. ¿Quiénes eran vosotros? La iglesia de Tesalónica, ¿no? Así como nosotros, la iglesia Shalom y todos los hijos de Dios en la congregación donde estén, ¿no? Entonces, todo lo que vivimos en el propósito de Dios es para la gloria de Dios.
para que el nombre de Jesucristo, su Hijo, sea glorificado. Amén. Así que ese es el fin supremo de la vida del cristiano. Todo lo que viva, todo lo que haga, todo lo que deje de hacer, todo lo que me abstengo, ¿verdad? Todo lo que gano, todo, sin excepción, debe ser siempre para la gloria de Dios y solo para Dios. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, esa es la actitud y esa es la motivación que debe reinar, debe gobernar nuestro corazón. Que todo lo que haga para la gloria de Él. El trabajo, el negocio, la profesión, los bienes, los hijos, todo sea para la gloria de nuestro Dios. Amén. ¿Ya? Entonces no hay otra razón más digna por la cual vivir y morir que Cristo sea glorificado a través de nuestra vida. Les doy un versículo final. Busquen en su Biblia, Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, 8. De hecho, es uno de mis versículos favoritos, referidos al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Salmo 138, versículo 8. Se lo voy a leer en dos traducciones diferentes a la Reina Valera. Una es la Nueva Biblia Viva, dice: el Señor, hablando del Señor nuestro Dios, el Señor cumplirá sus planes para mi vida. Porque tu gran amor, Señor, es para siempre. No me abandones, pues tú me hiciste. Y noten cómo está vinculando. Me hiciste, tú me hiciste. No me abandones. ¿Me hiciste para qué? Para que cumpla tus planes. Acá lo traduce como planes. Está hablando del propósito de Dios. ¿Ya? Pero ¿qué dice? El Señor lo va a cumplir. No dice yo lo voy a cumplir. El que escribe esto es David. Y David no está diciendo yo lo voy a cumplir el propósito de Dios. Él no está diciendo eso. Él está diciendo el Señor es el que lo va a cumplir. ¿Qué está revelando? Lo que dije hace un momento. Aun cuando nosotros como buenos hijos de Dios, buenas hijas de Dios, queremos cumplir el propósito de Dios, ¿cierto? ¿Verdad? Pero a veces nos hallamos como que no, fallé, me equivoqué, tropecé, a veces no puedo, soy débil. A veces sentimos como que no logramos, pero hermanos, tienes estas palabras seguras que Dios es el primer interesado y es el que te va a ayudar a que su propósito sí se cumpla en tu vida. Amén. La otra traducción es la palabra de Dios para todos. Dice: Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. ¿Cómo dice la Reina Valera? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y lo está diciendo un hombre que falló. Un hombre que no solo se equivocó, pecó desastrosamente. Y sin embargo, él reconoce, él dice: tú vas a cumplir tu propósito en mí. Yo puedo haber fallado. Yo me equivoqué, yo tropecé, pero sé que tú vas a cumplir tu propósito. Y David, que era un guerrero, valiente, conquistador y todo lo demás, no puso su confianza en sí mismo. Él dijo: tú lo vas a hacer, Señor. Pero también está diciendo: estoy dispuesto a que tú cumplas tu propósito en mi vida. Esa es la otra parte. No es solo que Dios lo quiere hacer y lo va a hacer, usted tiene que permitir que Dios cumpla ese propósito en su vida. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Aleluya.